mundo superó este lunes los 5 millones de muertos por coronavirus, por la pandemia de coronavirus, según lo reveló un estudio de la Universidad Johns Hopkins. Como siempre, hay países que registran más cantidad de fallecidos. Brasil es uno de ellos, pero también tenemos que hablar de Estados Unidos y la India, mientras que Perú es el que registró más muertes por millón de personas. América es a su vez el continente que más muertes registró, seguido de Europa y el sur de Asia. La cantidad de contagios, en tanto, se contabilizan en más de 246 millones en todo el mundo. De ese total, 93 millones de las infecciones se han producido en América y 76 millones en Europa. Hablando de este número que impacta, claro que sí, porque es el número de la pandemia, el número de los fallecidos, lamentablemente, por la COVID-19. Tenemos una placa aquí, mientras también está con nosotros el doctor Sergio Perrone. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor. Ya conocemos el número. Aquí estamos leyendo algo también que tiene que ver con esta cantidad de contagios, 246 millones en total. O sea, sí, es un número... Es impresionante, sí, es un número altísimo. Y acá tenemos los países que están, digamos, a la cabecera con la cantidad de muertes. Brasil, Estados Unidos, India. Y tenemos aquí un número también en registro, doctor, porque se va desglosando los números. 745.800 Estados Unidos, 607.800 Brasil, 458.000 India. Estamos hablando en este caso de los contagios. La proporción por población de Brasil es mucho más alta que la de los otros dos, en proporción por la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los países. Realmente esos países preocupan, pero además preocupan más por la conducta que han tomado, ¿sí? Claro, porque lo hemos hablado varias veces, ¿no? Todavía no estamos conscientes de las consecuencias de la infección, del que cursa la infección, incluso la infección asintomática o con pocos síntomas. Los médicos le decimos oligosintomática. Esos pacientes han tenido a veces problemas a largo plazo. Vamos a charlar en un ratito de eso. Sí, claro que sí. Y además tenemos que decir que hay países como por ejemplo los que vemos aquí, doctor, como le decía recién, lo hemos charlado varias veces y hemos reflejado el estado de Estados Unidos y de Brasil con respecto incluso a lo que refiere a la gente que no se quiere vacunar. Y Estados Unidos es uno de los países que tiene un gran número de pacientes, de gente que no se quiere vacunar. Dicen que van a llegar con suerte al 50% de vacunados. Es muchísimo, es un número impresionante, doctor. Con suerte van a llegar al 50%. Nosotros ya estamos a pocos días de lograr el 70%. ¿Sí? Hay 60 millones de vacunados en Argentina. Se cumplió, esta mañana informaron 60 millones y chirolitas. ¿Sí? De vacunas colocadas, no de vacunados, de vacunas colocadas. ¿Sí? De gente que se debe vacunar. Se están vacunando cerca de 100.000 chicos por día. Y un poco más de 100.000 jóvenes por debajo de 18 años por día. De alguna manera esto también contrasta la situación en otros lugares del mundo. ¿Sabe qué pasa? Esto de vacunar a los niños disminuye la transmisión del niño al adulto, la complicación en el adulto, y si tiene un cuadro muy leve, que invade menos el organismo, provoca menos daño, y ahí nosotros creo que el beneficio de vacunar precozmente y muchos lo vamos a ver en unos años. Muy bien. Ahora estamos viendo todavía las complicaciones de los que no se han vacunado. Ah, muy bien. Bueno, mire este grafiquito que le acabo de hacer hace unos minutos. Muy bien. ¿Sí? A ver, doctor. Perdone el apuro, pero fue lo mejorcito que pude armarle. Se puede apreciar. Lo celeste clarito, son las infecciones que tiene el mundo por día. Como ve, allá cerca suyo, están los últimos días hasta hoy. Claro. ¿Sí? Y fíjese, noviembre. la curva negrita, la que ve negrita por debajo. La línea negra que va. Esa línea negra ¿Qué es eso, doctor? El promedio de 7 días que se va corriendo día a día. Están repicando de nuevo. ¿Sí? Si mira el final de la curva, los últimos días, ahí donde está marcando, están aumentando nuevamente los casos. Y uno dice, bueno, los casos, pero no tanto la mortalidad. Quizá aquí no se alcanza a distinguir bien, pero la mortalidad se ve en naranja. Y la línea blanca es el promedio de 7 días que se va corriendo. Quizá usted no ve muy bien ahí al final, pero hay un leve incremento de ese promedio de fallecidos en los últimos 7 días en el mundo. O sea que
Yo creo que tenemos que empezar a pensar en que hay países. Ayer miraba un mapa donde, por ejemplo, África está en blanco. África casi no tiene pacientes vacunados. Es realmente alarmante. Y muchos países de Centroamérica también. Y es realmente alarmante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a producir las nuevas variantes que van a obligar a, quizá, a nuevas vacunas, a nuevos refuerzos de vacunas. Hasta ahora creo que venimos bastante bien nosotros con las vacunas que se han colocado. Hemos tenido muy buen efecto. Muy bien. Algunos comentan, yo el otro día escribí una editorial para una revista, algunos comentan de por qué en nuestro país, si 30% es AstraZeneca, 30% es Sinopharm y 30% es Sputnik de los vacunados, aproximadamente, estoy hablando a grosso modo, ¿por qué no nos pasó lo mismo que le pasó a Inglaterra? Si usted recuerde que Inglaterra tuvo la menor eficacia de la vacuna cuando se hizo el primer trial, 61%, y tuvo muy poca eficiencia en Sudáfrica, ¿sí? Y esa lleva un adenovirus de chimpancé, o sea que es probable que la metodología, la plataforma con que está hecha, no vaya a servir en países donde el humano puede haber contraído una infección por adenovirus de chimpancé. Atención con ese dato, entonces. Aquí hay muy pocos chimpancés, así que vamos con suerte. Bueno, gracias, doctor, como siempre, por la información.